Bien, continuamos con respuesta en frecuencia. Esperamos los alumnos para dar inicio. Los que van a hacer su presentación más o menos en 15 minutos, ¿ya? Profesor, buenos días, ¿se encuentra? Sí, dime. Profesor, soy el alumno que se une por rectificación, si me podría unir al Classroom. Tú eres que te acaba de aceptar, ¿no? Ujú, sí, profesor. Ya, le envías tu correo al delegado y el delegado me va a enviar el correo, ¿ya? Bien, empezamos. Estamos hablando respuesta en frecuencia, del diagrama de Bode, de la función de transferencia. ¿Cuál es el elemento fundamental que influye
en un amplificador en la respuesta en frecuencia. A. ¿Qué componente influye en la respuesta en frecuencia de un circuito en general, en este caso de un amplificador? El condensador, profesor. El condensador. ¿Por qué? Entonces podemos tener normalmente un condensador en la entrada, un condensador en la salida y también un condensador de desacoplo. Pero la pregunta es lo siguiente: ese condensador debe ser de valor grande, muy grande, como debe ser. Tenemos un amplificador A de un voltaje V sub I en la entrada y voy a tomar un voltaje en la salida. Este tiene una fuente de alimentación, un VCC, una fuente de corriente continua. Entonces, esta entrada V sub I, yo lo puedo poner de frente. Me conviene poner de frente. Tengo la salida. Me conviene tomar la salida de frente ahí. Supone que esta es su tierra. Y en su tierra que no se representa, que es el punto común del circuito. No es tierra-tierra, es punto común del circuito. Entonces, este voltaje V sub I, voy a suponer que es este V sub I. Esta es la salida. Voy a hablar del común. De esta forma. Perfecto. ¿Qué sucede acá? Si yo miro hacia adelante, este amplificador tiene una impedancia de entrada este amplificador tiene una impedancia de salida. Y ustedes saben muy bien que las impedancias juegan un papel muy importante para el acoplamiento. Entonces, nos conviene conectar directamente del generador hacia la entrada de este amplificador. ¿Nos conviene conectar directamente? No. Si yo conecto directamente,
Este generador también es un equipo. Tanto también tiene su fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación de este generador, su corriente puede ingresar a este amplificador. O lo contrario, esta fuente entra corriente. Este transistor tiene su punto de trabajo, su corriente colector tiene un punto de trabajo. Si yo conecto directo acá, entonces parte de la corriente de acá del transistor puede venir hacia acá. De tal manera que el punto Q del transistor va a afectar. Igual hacia la derecha. Si yo pongo una carga u otra etapa a la salida, o pongo un parlante a la salida, el parlante es una resistencia. Si conecto directamente, entonces esta fuente, su punto de trabajo va a afectar debido a este parlante. Pero lo que yo trato de hacer es la independencia en cuanto se refiere al punto de trabajo. ¿Qué aprovechamos? Poner un condensador de entrada. Lo voy a llamar C. Bueno, vamos a llamarle C sub I. De igual manera acá, un condensador de salida. Por eso es que cuando estamos analizando, ¿qué analizamos? En respuesta en frecuencia, le hemos llamado nosotros en la entrada, por eso lo hemos llamado un condensador C y acá una resistencia. Y un condensador C. Y a este acá le hemos llamado la entrada B sub I y la salida B sub 0. Y este condensador tiene una reactancia capacitiva. Uno sobre 2 veces pi multiplicado por la frecuencia y por el condensador. ¿Se da cuenta? ¿A qué me ayuda esto? De que realmente la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 veces pi, la frecuencia por el condensador. ¿No? Entonces, aquí la función de transferencia, ¿no? O H que le hemos llamado en la clase, según el PPT, la función de transferencia es igual a la salida, que en este caso es B sub 0 sobre B sub I. Si nosotros hallamos esta relación de acá,
va a depender de R y va a depender del condensador. Pero este condensador tiene una reactancia capacitiva que esta reactancia capacitiva va a depender de la frecuencia. Por eso le estamos llamando respuesta en frecuencia. Entonces, la respuesta en frecuencia de este amplificador A va a depender mucho de estas capacidades. Por un lado, si yo hablo del condensador de entrada, tengo este condensador que sería C sub I, pasaría a ser C, y este R pasaría a ser la impedancia de entrada. Si hablo del condensador de salida, este C pasaría a ser C sub 0 y esta R pasaría a ser la impedancia de salida. O en este caso, la carga que vamos a conectar acá, una carga RL. Si conectamos acá una carga, trabajamos mejor todavía con la carga RL. ¿No? Sería C sub 0 es C y RL es R. ¿Chaco? Por eso es que consideramos ese circuito básico que hemos visto en la clase de ayer, porque es importante tener presente esto. Entonces uno se pregunta y dice, ¿pero por qué el ancho de banda de este amplificador depende de los condensadores? Por esta relación. Así de simple. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es que este B sub I o que este B sub 0 sea igual a B sub I. Mire, a eso quiero llegar. B sub 0 sobre B sub I va a depender de este condensador. Lo ideal es que este B sub 0 sea igual a B sub I. O sea, que no haya caída en C. O sea, en otras palabras, lo que me interesa es que esta señal de acá, B sub I, todo esto acá ingrese a la base de este transistor. Ingrese a la entrada de este transistor. Que no caiga ningún voltaje en C sub I. Y una de las razones es también que X sub C tiende a 0. Y eso es para alta frecuencia o también para un condensador muy grande. Pero acá viene lo siguiente. ¿Qué sucede si yo pongo un condensador muy grande? ¿Qué sucede si ponemos un condensador muy grande? De tal manera que si nosotros graficamos este voltaje de salida en función de la frecuencia de la señal de entrada, ¿no? O sea, variando la frecuencia, vamos a obtener más o menos una gráfica así, ¿no? Estoy un poquito exagerando. Y de ahí determinamos el ancho de banda. Aguanta. Entonces, pero, ¿qué sucede si el condensador es muy grande? Yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, cuando se habla de un filtro, de una fuente de alimentación también, se acostumbra a poner como filtro un condensador de alta capacidad. Pero es cuestión de si es poner por poner. Estos condensadores son de tipo electrolítico, son de alta capacidad. Pero sería mucho mejor que yo, o sea, que lo ponga mucho más grande que depende de lo que pueda calcular. Matemáticamente que sí. Pero ¿qué sucede en la práctica cuando yo tengo un condensador muy grande? ¿Cuál es el inconveniente que tenemos cuando aumentamos una fuente de alimentación? Ya eso lo han visto en Electrónicos 1. ¿Cuál es el problema que tenemos en una fuente de alimentación después del rectificador? Ponemos un condensador muy grande. ¿Qué sucede?
A. ¿El voltaje de salida aumenta? No. Mm. Para eso le estoy haciendo esto, porque es necesario que ustedes sepan. Tenemos un condensador de capacidad C y tiene un voltaje B sub T. La corriente en el condensador, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir? El voltaje en el condensador, ¿a qué es igual? ¿Mm? Ahí díganme ustedes, ¿cuántos son? 70 cabezas, 71. La intensidad es igual al condensador por la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo. Ah, muy bien, muy bien. A ver. Es la capacidad, ¿qué más? Multiplicado por La derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo. derivada del voltaje, se pone con respecto al tiempo, de B sub T, ¿no? Mejor le pongo de B sub T con la derivada con respecto al tiempo. Y el voltaje es la inversa de la capacitancia, 1 sobre la capacitancia, la integral de menos infinito a t, la integral de menos infinito a t. Menos infinito a T o de 0 a T. Es que en menos funciona como, bueno, claro, 0 a t por la corriente diferencial de tiempo. Corriente diferencial de tiempo. Y alguien dirá a usted, pero ¿para qué nos haces eso? Si eso ya lo manejamos, ustedes manejan su matemática. Es por lo siguiente. ¿Qué entienden ustedes por derivada? Yo no sé nada de matemática, me interesa saber, pero yo quisiera que alguien me diga, que me explique conceptualmente qué es derivada y qué es integral. No que me digan que la derivada, en este caso el condensador es C, la derivada de voltaje con respecto al tiempo, que la derivada es el límite, que esto, lo otro. La integral es la suma. ¿Qué entendemos nosotros por derivada? Porque vamos a aplicar, estamos hablando de un condensador, estamos hablando de un condensador que está aquí, a la entrada de este amplificador y está a la salida de este amplificador. Pues también podemos considerar en el desacoplo, pero estamos tomando como referencia estos dos condensadores. Y también porque este condensador, generalmente un condensador electrolítico, es como filtro de una fuente de alimentación. Entonces, ¿qué importancia tiene este condensador acá? Si bien es cierto que la corriente es la capacidad, la derivada de voltaje con respecto al tiempo, entonces, ¿qué significa derivar? ¿Cuál es el inconveniente de poner muy grande? ¿Qué pasa si este condensador cada vez aumenta? ¿Qué sucede con esta corriente? ¿Aumenta o no aumenta? Este es para que se acuerden para toda su vida. Se acuerden de Ponce cuando lo ¿y qué pasó? ¿Por qué sucedió eso?
Si yo lo único que hice es, me dice, a mí me han enseñado que debo poner un condensador de alta capacidad, ya pues, calculamos, sale 2.200 microfarads, yo le he puesto 5.000, mucho mejor. Cada vez que aumenta la capacidad, ¿qué sucede con la corriente en el condensador? También aumenta. Pero ese aumento es debido a qué? A la capacidad. Pero esa corriente me dice que es la derivada del voltaje. El voltaje que está cayendo en ambos extremos de este condensador. En ambas placas. ¿Y qué es la derivada? La derivada es un impulso en un cierto instante. En otras palabras, si este condensador es cada vez más grande, está bien, matemáticamente se va a cumplir acá, pero yo tengo que pensar también de que este condensador, la corriente que circula acá es la derivada de este voltaje. Y si este condensador es cada vez más grande, pues bien, yo voy a generar una corriente muy grande que lo puedo dañar al dispositivo. En el caso de una fuente de alimentación, en el caso del rectificador, el filtro, no ponemos un condensador muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué? En este diodo, como después de este diodo viene el condensador, si yo pongo acá un condensador muy grande, este condensador es muy grande y lo destruyó a este diodo. El transistor son diodos también. Esa es la razón por la cual no. Entonces muchas veces desconocemos esto. Ustedes manejan su derivada, pero vamos a aplicarla a nuestro curso, a nuestra especialidad. En otras palabras, más o menos va a formar picos de corriente así cuando se grafica. Y así suavemente, ¿no? Son simétricos las dos, ¿eh? Entonces, pues, o sea, la derivada en otras palabras es un impulso, es una corriente de un instante, tiempo tan pequeño, es tan grande que lo puede destruir al dispositivo. Por eso es que no se pone muy grande los condensadores, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, pero esto lo estoy analizando para 60 Hz. Pero la pregunta es, está bien, pero estoy tomando mis precauciones porque no debe ser muy grande. Pero por otro lado también sé que este condensador para alta frecuencia también se va a comportar como un cortocircuito. Para baja frecuencia, los dos extremos, aquí. Si la frecuencia es 0 de esta señal, ¿la salida cuánto es? En este circuito. Si la frecuencia es 0 de esta señal, o sea, esta señal de acá, la frecuencia es 0, ¿el voltaje salida cuánto es? Si la frecuencia es 0, ¿cuánto es la reactancia capacitiva? Muy alta. Infinito. ¿Cómo se comporta? Abierto. ¿Cuánto es la salida? 0. No hay salida, pe. ¿No es que está abierto? El otro extremo. Si la frecuencia es muy grande, vamos a suponer infinito, ¿cuánto es la reactancia? 0. ¿Y cuánto es la salida? Si él se comporta como un cable, la salida es igual a B sub I. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez que yo voy variando la frecuencia, va a ir variando la reactancia capacitiva. Por eso le denominamos respuesta en frecuencia. ¿Y por qué? Porque este condensador juega un papel muy importante en cuanto se refiere a determinar la respuesta en frecuencia del circuito, en este caso de este amplificador.
Entonces, si yo varío la frecuencia, estoy variando la reactancia capacitiva. Y al variar esta reactancia capacitiva, estoy variando el voltaje en la salida. ¿Está bueno? Para eso entonces utilizamos el diagrama de Bode para hacer una representación tanto de magnitud como de fase, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta en este circuito? Acá estamos hablando de un amplificador. Pero la pregunta es, ¿yo voy a amplificar para qué? Para escuchar sonido. Perfecto. Pero si algún amplificador en general también es parte de un circuito integrado que vamos a ver después, el amplificador OP operacional. Pero ese amplificador de operacional se utiliza mucho para el sistema de control. La parte de hacer un switch conmutable, un switch de estado sólido, y también lo utilizamos mucho en los controles de velocidad de un motor. Ya ustedes tienen los principios básicos, cómo trabaja un motor, cómo funciona. ¿Sí? ¿Le gustaría que le pase un video de un motorcito de 10 minutos, 12 minutos? Porque ustedes, todas las carreras que ustedes tienen que saber también control de velocidad motor. En todas las áreas. Claro, depende de la potencia del motor, ¿no? La mayoría de potencias pequeñitas para corriente alterna. Otros motores 50, 100 HP o más para motor de corriente continua. Bien, entonces voy a salir de acá, ¿ya? ¿Están llevando máquinas ya, no? ¿O han llevado ya? Estamos llevando, profesor. Bien. Me estaba preguntando si desean que les pase un video de un motor. Sí, profe. ¿Ah? Sí, profesor. Sí, profe. Le paso, ¿eh? Con el consentimiento de ustedes, ¿eh? Pero como le vuelvo a repetir, es con mira que ustedes sepan para qué estamos estudiando todas estas partes, porque al final la parte de control es netamente electrónico, entra la parte de estos de preamplificadores, porque es parte interna de un circuito integrado que es el 741, un chip muy común, muy utilizado en la parte de instrumentación también, toda la parte de control también. Para eso también es necesario saber qué voy a controlar. Nosotros acá estamos hablando como carga en este amplificador. ¿Quién es como carga en este amplificador? El parlante. Pero ese es un amplificador netamente, de audio. Pero yo puedo poner como carga un motor, no para este amplificador, sino para otro tipo de amplificador de corriente, que va a trabajar como un switch, como un conmutador, pero no para audio, por si acaso. Pero el principio es similar. Este es un motor eléctrico. Es uno de los dispositivos más importantes. ¿Se escucha? ¿Se observa? Sí se puede ver, profesor, y se escucha. Ok. Que se han inventado. Estos motores se utilizan en todas partes, desde el bombeo del agua que bebemos hasta las ascensores y grúas, e incluso la refrigeración de centrales nucleares. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de uno de ellos y a conocer en detalle su estructura. El motor de inducción tiene un aspecto similar a este. Combina
convierten la energía eléctrica en energía mecánica que podemos utilizar para impulsar bombas, ventiladores, compresores, engranajes, poleas, etc. Casi todas las piezas se encuentran dentro de la carcasa principal. En la parte delantera encontramos el eje, que es la parte que gira y a la que podemos conectar cosas como bombas, engranajes y poleas para que hagan su trabajo. En la parte trasera encontramos el ventilador y una cubierta protectora. El ventilador está conectado al eje, por lo que gira siempre que el motor funciona. El motor de inducción puede producir mucho calor cuando está en funcionamiento, por lo que el ventilador hace circular aire del ambiente sobre la carcasa para enfriarla. Si el motor de inducción se calienta demasiado, el aislamiento de las bobinas eléctricas internas se fundirá, provocando un cortocircuito y el motor se destruirá. Las aletas en el lateral de la carcasa ayudan a aumentar la superficie y eso nos permite eliminar el calor no deseado. El eje se apoya en unos rodamientos que se encuentran dentro de los paneles delantero y trasero. Los rodamientos ayudan a que el eje gire suavemente y lo mantienen en su posición. Dentro de la carcasa se encuentra el estator. El estator es fijo y no gira. Está formado por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre las ranuras situadas en el perímetro interior. El alambre de cobre está recubierto con un esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí, lo que significa que la electricidad tiene que fluir a través de toda la bobina. De lo contrario, tomaría el camino más corto posible, y veremos por qué esto es importante un poco más adelante en este vídeo. Este es un motor de inducción trifásico, por lo que tenemos 3 conjuntos separados de bobinas en el estator. Los extremos de cada conjunto se conectarán a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricas. Veremos cómo se conectan un poco más adelante en este vídeo. Cuando se conecta al suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio. El rotor está conectado al eje. En este caso es un rotor de tipo jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque tiene 2 anillos en los extremos que están conectados por unas barras y que giran juntos. Este diseño es similar al de una pequeña jaula o rueda de ejercicio que utilizan una mascota hámster o incluso una ardilla. La jaula de la ardilla está equipada con una serie de láminas de acero. Estas láminas ayudan a concentrar el campo magnético en las barras. Las láminas se utilizan en vez de una pieza sólida de metal, ya que esto mejora la eficiencia al reducir el tamaño de las corrientes inducidas en el rotor. Cuando el rotor se coloca dentro del estator y este se conecta a una fuente de alimentación eléctrica, el rotor comenzará a girar. Entonces, ¿cómo es esto posible? Cuando la electricidad pasa por un cable, se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Podemos ver esto colocando unas brújulas alrededor del cable. Las brújulas girarán para alinearse con este campo magnético. Si la dirección de la corriente se invierte, el campo magnético también se invierte, por lo que las brújulas cambian de dirección. El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas. Al igual que si deslizamos 2 barras magnéticas una hacia la otra, se atraerán o repelerán. Incluso podemos utilizar un imán para hacer girar otro imán, o podemos hacer girar el imán cambiando la intensidad del campo magnético que lo rodea. Si colocamos un cable en un campo magnético y hacemos pasar una corriente a través de él, el campo magnético del cable interactuará con los imanes permanentes. El campo magnético y el cable experimentará una fuerza. Esta fuerza moverá el alambre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección de la corriente y de la polaridad de los campos magnéticos. Si envolvemos el alambre en una bobina, el campo electromagnético se hace más fuerte. La bobina producirá un polo norte y un polo sur, al igual que un imán permanente. Estas bobinas de alambre las llamamos inductores. Cuando pasamos corriente alterna a través del cable, los electrones cambiarán constantemente de dirección entre el flujo hacia adelante y hacia atrás. Por tanto, el campo magnético también se expandirá y colapsará, y la polaridad se invertirá. Cuando coloquemos otra bobina separada en las proximidades y completemos el circuito,
El campo electromagnético inducirá una corriente en esta segunda bobina. Podemos conectar dos bobinas y colocarlas una frente a la otra para crear un campo magnético mayor. Si colocamos un circuito cerrado de alambre dentro de este gran campo magnético, induciremos una corriente en el circuito. Como sabemos, cuando pasamos una corriente a través de un cable, se genera un campo magnético y también sabemos que los campos magnéticos se empujan o atraen entre sí. Por lo tanto, este circuito de alambre también generará un campo magnético y este interactuará con el campo magnético mayor. Cada lado de la bobina experimentará fuerzas opuestas, provocando su rotación. Este circuito es, por tanto, nuestro rotor y las bobinas son el estator. Sin embargo, el rotor solo girará hasta que se alinee con las bobinas del estator. Entonces se atascará ya que la corriente inducida se invierte con la bobina. Para superar esto, tenemos que introducir otro conjunto de bobinas en el estator y debemos conectarlas a otra fase. Los electrones fluyen en esta fase en un momento ligeramente diferente, por lo que el campo electromagnético también cambiará de intensidad y polaridad en un momento ligeramente diferente. Esto obligará al rotor a girar. Dentro del motor de inducción tenemos tres bobinas separadas que se utilizan para producir un campo electromagnético rotativo. Cuando pasamos una corriente alterna a través de cada bobina, estas producen un campo electromagnético que cambia de intensidad y de polaridad a medida que los electrones cambian de dirección. Pero si conectamos cada bobina a una fase diferente, los electrones de cada bobina cambiarán de dirección en un momento distinto. Esto significa que la polaridad y la intensidad del campo magnético también se producirán en un momento diferente. Para distribuir este campo magnético tenemos que girar los conjuntos de bobinas 120 grados desde la fase anterior y luego combinarlos en el estator. El campo magnético varía en intensidad y polaridad de las bobinas que se combinan para producir el efecto de un campo magnético giratorio. Ya hemos visto en este vídeo que se puede inducir corriente en una segunda bobina cuando está cerca. Las barras de la jaula de ardilla están conectadas en cada extremo, lo que crea múltiples circuitos o bobinas, por lo que cada barra induce una corriente y crea un campo magnético. El campo magnético de las barras del rotor interactúa con el campo magnético del estator. El campo magnético de las barras del rotor es atraído por el campo magnético del estator. Como el campo magnético está girando, el rotor también girará en la misma dirección que el campo magnético para intentar alinearse con él, pero nunca podrá alcanzarlo completamente. Las barras del rotor suelen estar inclinadas. Esto ayuda a distribuir el campo magnético entre varias barras y evita que el motor pueda alinearse y atascarse. El estator contiene todas las bobinas o devanados utilizados para crear el campo electromagnético giratorio cuando la electricidad pasa por los cables. Para alimentar las bobinas encontramos una caja de terminales eléctricas en la parte superior o a veces en el lateral. Dentro de esta caja tenemos 6 terminales. Cada terminal tiene una letra y un número correspondientes. Tenemos U1, V1 y W1. Y luego W2, U2 y V2. Tenemos nuestra bobina de fase 1 conectada a las dos terminales U. Luego las bobinas de fase 2 conectadas a las dos terminales V. Y por último la bobina de fase 3 conectada a los dos terminales W. Observe que las terminales eléctricas están distribuidas en una configuración diferente de un lado a otro. Veremos por qué en un momento. Ahora traemos nuestra fuente de alimentación trifásica y la conectamos a sus respectivos terminales. Para que el motor funcione necesitamos completar el circuito y hay dos formas de hacerlo. La primera es la configuración en triángulo. Para ello conectamos las terminales de U1 a W2, V1 a U2 y W1 a V2. Esto nos dará nuestra configuración en triángulo. Ahora, cuando proporcionamos corriente alterna a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra, ya que la dirección de la corriente alterna se invierte en cada fase en un momento diferente. Por
tenemos las terminales en diferentes configuraciones en la caja de terminales, porque así podemos conectar fácilmente entre ellos y permitir que la electricidad fluya entre las fases a medida que los electrones se invierten en diferentes momentos. Otro modo en el que podemos conectar las terminales es utilizando la configuración en estrella. En este método conectamos las terminales W2, U2 y V2 en un solo lado. Esto nos dará nuestra conexión equivalente en estrella. Ahora, cuando pasamos la electricidad a través de las fases, vemos que los electrones se comparten entre las terminales de las fases. Debido a sus diferencias de diseño, la cantidad de corriente que fluye en la configuración en estrella y en triángulo es diferente, y veremos algunos cálculos para esto. Veamos la diferencia entre las configuraciones en estrella y en triángulo. Digamos que tenemos el motor conectado en triángulo, con un voltaje de alimentación de 400 voltios. Esto significa que si utilizamos un multímetro para medir el voltaje entre dos fases cualquiera, obtendremos una lectura de 400 voltios, lo que llamamos un voltaje de línea a línea. Ahora, si medimos a través de los dos extremos de una bobina, vemos de nuevo el voltaje de línea a línea de 400 voltios. Digamos que cada bobina tiene una resistencia o impedancia, ya que se trata de corriente alterna de 20 ohms. Eso significa que obtendremos una lectura de corriente en la bobina de 20 amperios. Podemos calcular eso a partir de 400 voltios dividido por 20 ohms, que son 20 amperios, pero la corriente en línea será diferente. Será de 34,6 amperios. Obtenemos eso de 20 amperios multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que es 34,6 amperios. Eso es porque cada fase está conectada a dos bobinas. Ahora, si miramos la configuración en estrella, tenemos de nuevo un voltaje de línea a línea de 400 voltios. Lo vemos si medimos entre dos fases cualquiera, pero con la configuración en estrella, todas nuestras bobinas están conectadas juntas y se encuentran en el punto de estrella o en el punto neutro. Es a partir de este punto que podemos pasar un cable neutro si lo necesitamos, así que esta vez, cuando medimos el voltaje a través de los extremos de cualquier bobina, obtenemos un valor más bajo de 230 voltios. Eso es porque la fase no está directamente conectada a dos bobinas como en la configuración de triángulo. Un extremo de la bobina está conectado a una fase, pero el otro está conectado al punto compartido, por lo que el voltaje es, por tanto, compartido. El voltaje es menor ya que una de las fases está siempre en sentido inverso. Podemos calcularlo dividiendo 400 voltios por la raíz cuadrada de 3, que son 230 voltios. Como el voltaje es menor, la corriente también lo será. Si esta bobina también tiene una impedancia de 20 ohms, entonces 230 voltios divididos por 20 amperios igual a 11,5 amperios. Por lo tanto, la corriente de la línea también será la misma, 11,5. Así podemos ver que en la configuración en triángulo la bobina está expuesta a los 400 voltios completos entre dos fases, pero en la configuración en estrella solo está expuesta a 230 entre la fase y el punto neutro. Así que la estrella utiliza menos voltaje y menos corriente en comparación con la versión en triángulo. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica, consulta ahora. Bien, adelante. Ahí estamos. Lo importante es tener los conocimientos, ¿no? Cómo funciona básicamente un motor y en base a qué nosotros vamos a controlar. Para eso necesitamos la parte electrónica y para eso ustedes llevan un curso también de electrónica de potencia. En dispositivos se ha visto tiristores, TRIAC, UJT, PUT, todos esos dispositivos semiconductores que son de potencia. Pero ahora se tiene que trabajar con dispositivos de mucho mayor amperaje para poder controlar todos estos sistemas, pero ahí está metido la parte de electrónica.
y dentro de ello está el Darlington de cajón. El Darlington que va a ser utilizado como switch o como conmutador para alimentar a estos motores. ¿Ok? Bien, a ver, empezamos. ¿Qué grupo es? Sí, profesor, buenos días. Vamos a comenzar el grupo 13 Grupo 3. A ver. con el tema número 1. Bueno, número 3 de la semana 3. Respuesta en frecuencia. ¿Quiénes integran el grupo 3? A ver. Presenta ahí para anotar su nombre, ¿ya? Hay un momentito ahí, no, un ratito voy a anotar, ¿ya? Es Espinosa, Carguamaca, Geraldine. Un ratito. Espinosa, Carhuamaca. Después es Flores, Alcarraz, Paolo Sebastián. Flores, Alcarraz. Después es Flores, Palomino, Adrián Rodrigo. Flores, Palomino. Luego, Pues Galvez, Chachaima, Omar Martín. Chachaima. Y Rojas Barnett. Baja Fernanda Lendre. Bien, adelante. Bien, buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad del grupo 13 vamos a presentarles el tema de respuesta en frecuencia. Bien, ¿qué entendemos por la respuesta en frecuencia? Como estamos en el tema de amplificadores, podemos intuir a partir del nombre que la señal de salida del amplificador va a depender de la frecuencia de la señal de entrada. Hasta ahora en los análisis que hemos hecho en clases no tomábamos en cuenta la frecuencia de entrada. Esto significa que la frecuencia era suficientemente grande para que la reactancia capacitiva del capacitor sea aproximadamente 0 y sea reemplazado con un circuito cerrado, y suficientemente pequeña para que no exista efecto sobre el transistor o sobre los cables por el cambio brusco de voltaje, ¿no? A esto también se le conoce como elemento capacitivo parásito de red. Siguiente, por favor. Oh, no, bueno, está bien ese. Entonces, en base a esa imagen, podemos ver que a bajas frecuencias los capacitores de acoplamiento y de puenteo ya no se pueden reemplazar con un circuito cerrado debido al incremento de la reactancia capacitiva, ¿no? También los parámetros dependientes de la frecuencia de los circuitos y los elementos capacitivos parásitos de los transistores asociados con el dispositivo de la red limitarán la respuesta de alta frecuencia del sistema. Acá también tenemos un amplificador multietapa, y es que estos, dependiendo de las etapas, van a limitar las respuestas tanto de alta frecuencia como de baja frecuencia. Ahora sí, siguiente, por favor. En estas diapositivas vamos a ver las magnitudes de las curvas de respuesta de ganancia por un sistema de amplificador acoplado por RC, también por transformador y por acoplamiento directo, como vimos en clase. Y primero vemos que la escala horizontal de la gráfica se extiende en una escala logarítmica, desde las regiones de baja frecuencia, pasando por frecuencia media hasta alta frecuencia. En este caso, para el amplificador acoplado por RC, la reducción a bajas frecuencias se debe al incremento de la reactancia de los capacitores de acople y de puenteo, en tanto que los elementos capacitivos parásitos de la red o la dependencia en frecuencia de la ganancia del sistema activo determinarán el límite superior de la frecuencia, o sea, a partir de F2 está la frecuencia de corte. Siguiente, por favor. En el caso del amplificador acoplado por transformador, tenemos que considerar la reactancia inductiva, que es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Entonces, a bajas frecuencias la ganancia tiende a 0 porque la
porque el transformador actúa como un cortocircuito y ya no hay flujo variable a través del núcleo para inducir un voltaje secundario en la salida. De igual forma, con una frecuencia alta, el transformador actuará como un circuito abierto y de nuevo no habrá un voltaje secundario en la salida. Siguiente, por favor. Por último, tenemos el amplificador con acoplamiento directo, en el que no hay capacitores de acoplamiento o puenteo que reduzcan la ganancia a bajas frecuencias. Como se ve en la figura, tenemos una respuesta plana hasta la frecuencia de corte, F2, la cual está determinada por las capacitancias parásitas del circuito, o sea, del transistor, o también por la dependencia de la frecuencia de la ganancia del dispositivo activo. En cada una de estas imágenes hemos visto las frecuencias de corte, ¿no? F2, F1, que también son llamadas frecuencias de esquina, de banda, de ruptura, media potencia. De aquí es donde tenemos el término de ancho de banda, que es la diferencia de las frecuencias de corte, ¿no? F2 con F1. Eso sería todo por mi parte, profesor. Les dejo con mi compañera. ¿Cuál es tu apellido? Flores Palomino. Flores Palomino, ¿ya? Bien, dentro del tema principal se encuentra también la parte de la ganancia de voltaje y potencia en decibelios. Pero para poder comprender este subtema tenemos que hablar de los amplificadores, o bueno, mejor dicho, del comportamiento de los amplificadores, que se definen por sus ganancias dadas en decibelios. Pero los amplificadores no existirían si no fuera por la presencia de señales, que en sí pues, son una función de tiempo que llevan información. Y esta puede ser un voltaje VT o una corriente IDT. Pero esos no son los únicos tipos de señales que hay. Por ejemplo, si tuviéramos que medir la presión de aire cerca de mi boca en este momento y decir en función de tiempo, esa función, la presión de aire, es una función del tiempo y lleva información que viene a ser mi voz. Ahora, el micrófono es el que traduce la presión de aire que representa mi voz para un voltaje que es una función de tiempo. El micrófono pues es un transductor que recibe una señal de presión de aire, sonido, también una función del tiempo, y emite una señal de voltaje analógico, que viene a ser la misma función del tiempo. Y esa es la presión del aire en micropascal. Como podemos pues ver que en la imagen de abajo, es de la segunda imagen, es la que se convierte en su transducida por el micrófono en voltaje, que es el voltaje de salida del micrófono en microvoltios. Y como podemos darnos cuenta, es la misma función y contiene la misma información. Sin embargo, la función transducida es una señal que es débil. Una vez que la transducimos, vamos a necesitar amplificar la señal débil del micrófono antes de que se pueda almacenar. Y luego, cuando recuperemos esa señal que sale muy débil del almacenamiento, necesitamos amplificarla nuevamente para que pueda soportar todo el voltaje para la transmisión. Y el extremo receptor de un canal de comunicación, pues la señal vuelve a llegar muy, muy débil de todo el trayecto del viaje, por lo que lo primero que debemos hacer cuando llegue es amplificarla y luego volver a convertirla en una señal de sonido y escucharla. Y por ello la amplificación es un proceso fundamental actualmente dentro de toda la era tecnológica. Entonces, el amplificador es una red de 2 puertos, tiene un voltaje de entrada, un voltaje de salida, una corriente de entrada, una corriente de salida y una potencia de entrada y una potencia de salida. ¿Pero qué es lo que amplifica? Pues este amplifica voltajes, corriente, potencia. Entonces, ¿cuántas veces es mayor la salida que la entrada? Pues existe un parámetro que es muy importante del amplificador, que se conoce como la ganancia del amplificador. Pero debido a que estamos considerando 3 tipos de amplificación, voltajes, corriente y potencia, se encuentran también las ganancias actuales de estas 3, que vamos a ver a continuación. Tenemos la ganancia de voltaje, que viene a ser igual al voltaje de salida sobre el de entrada en voltios por voltios. También tenemos la ganancia de corriente, que viene a ser igual a la corriente de salida sobre la de entrada en amperios por amperios. Y la potencia, de igual forma, viene a ser la potencia de salida sobre la potencia de entrada en watts por watts. Esas definiciones en sí están bien, pero generalmente
nos dan un conjunto muy grande de números. Pues las ganancias son números enormes para el amplificador real. Y por ejemplo, las ganancias de 300.000 son frecuentes. Y si queremos representar las ganancias con números pequeños, vamos a escribir las ganancias por los logaritmos de las ganancias previamente ya mencionadas. Y ello nos debería dar un número más pequeño. Y bueno, si tomamos como el logaritmo de 10, si tomamos el logaritmo de Briggs o el de base 10 de la ganancia de potencia, vamos a obtener un número menor, como el logaritmo de 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Así que podemos tomar un logaritmo, pero los radiones no son unidades. Por ello, la ganancia de potencia se da en Bels. Pero ahora Bels es muy pequeño, es demasiado pequeño. Y lo que vamos a hacer es multiplicar por 10. Ahora la ganancia de potencia está dada en decibeles, que son 10 veces el logaritmo de la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Y de esta forma, pues estamos midiendo la ganancia de potencia en decibeles. Y la razón real para poder describir la ganancia de potencia con logaritmos es que cuando cascadamos dos o más amplificadores, la ganancia total es el producto de la ganancia de cada uno de los amplificadores. Y si describimos esas ganancias con logaritmos, en lugar de multiplicarlos, podemos sumarlos juntos. Y sumarlos pues es mucho más fácil de hacer gráficamente, que es algo que vamos a hacer cuando vamos a comenzar la respuesta de frecuencia de las redes. Entonces la ganancia de potencia en decibeles es 10 veces el logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y esa descripción logarítmica de la ganancia de potencia, pues anteriormente fue tan llamativa para los antiguos ingenieros que querían usar eso para poder describir las ganancias de corriente y también las ganancias de voltaje. Pero, ¿cómo es que después de que se introdujo la fórmula de todos los decibelios para comparar dos potencias, la potencia de salida y la potencia de entrada, cómo podemos usar eso para poder describir la relación de dos voltajes o de dos corrientes? Y bueno, la respuesta es que hay una manera, porque la fórmula es para poder comparar potencia. Queremos comparar, por ejemplo, dos corrientes. Entonces, aplicamos las dos corrientes que queremos comparar a las dos resistencias con exactamente el mismo valor y luego comparamos esa potencia disipada por las resistencias. Esa sería la potencia disipada por la corriente de salida en una resistencia. Y tenemos la potencia que la corriente de entrada disiparía en la misma resistencia. Y encontramos la relación en decibeles. Así pues, el R se cancela y el exponente 2 puede sacar de un logaritmo multiplicado 10 y obtenemos que la ganancia actual en decibelios es 20 y 20 veces el logaritmo de 10 de la relación de la corriente de salida a la corriente de entrada en decibelios. De esta forma nos quedaría. Y bueno, de manera similar, pues podemos comparar dos voltajes y decibelios y aplicamos los voltajes a dos resistencias. Del mismo valor calculamos las potencias y encontramos cuál es la relación de potencia. Entonces las resistencias acá pues se cancelan y los dos salen multiplicando y obtenemos que la ganancia de voltaje en decibelios es 20 veces el logaritmo 10 del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada en decibelios. Y bueno, resumiendo, la ganancia de potencia está dada como 10 veces logaritmo 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. La ganancia de corriente está dada como 20 veces logaritmo de 10 por la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Y la ganancia de voltaje está dada por 20 veces logaritmo 10 por el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y si nos damos cuenta, hay 10, 20, 20. Y esa es la diferencia entre la fórmula de ganancia de potencia y las otras dos. Y bueno, un decibelio se va a definir como la décima parte de un bel. Y bel es la unidad de amplitud que está definida para el sonido como el logaritmo, base 10, de la intensidad relativa a alguna intensidad de referencia. La ganancia de potencia en decibelios es una notación mucho más compacta que la ganancia de potencia ordinaria. Y la elección de la intensidad o la de potencia de referencia define la elección particular de la escala de decibelios. La intensidad, la potencia y la energía de la señal son siempre proporcionales al cuadrado de la amplitud de la señal. Y bueno, las mediciones de voltaje son más comunes que las mediciones de potencia. Por esa razón es que los decibeles son mucho más útiles con ganancia de voltaje. Y bueno, mencionando las dos reglas de voltaje, la primera es que cada vez que la ganancia de voltaje aumenta,
o disminuye en un factor de 2, la ganancia de voltaje en decibelios aumenta o disminuye en 6 decibeles. Y la segunda es que cada vez que la ganancia de voltaje aumenta o disminuya en un factor de 10, la ganancia de voltaje en decibelios aumenta o disminuye en 20 decibelios. Y por último, para el sistema en cascada, la ganancia de voltaje total del amplificador de 2 etapas es el producto de las ganancias de voltaje individuales. Y cuando las ganancias de voltaje se expresan en decibelios, las ganancias de voltaje total en decibelios es la suma de las ganancias de voltaje individuales en decibelios. Y bueno, tenemos una última pregunta, que es, ¿realmente podemos medir en decibelios? Y bueno, la respuesta aquí es no, debido a que los decibelios son empleados para poder comparar los valores de potencia. Y bueno, es de esta forma que abarcamos las partes de ganancia de voltaje y potencia en decibelios. Ahora los dejo con mi compañero. Buenos días. Para seguir con la exposición, yo les hablaré sobre redes de adelanto y atraso. Estos son dispositivos físicos, eléctricos o mecánicos que actúan como compensadores. En la imagen se puede ver un compensador de adelanto y atraso en el cual entra una señal y pasa por estas dos redes, las cuales adelantan o atrasan la señal y tienen un producto el cual puede regresar dependiendo de los requerimientos del sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, específicamente las redes de adelanto. Estas producen un mejoramiento razonable en la respuesta transitoria y un cambio pequeño en la precisión en estado estable. Esta puede acentuar los efectos del ruido de alta frecuencia. Se puede ver mejor expresado en el diagrama de Bode, el cual tiene una asíntota inferior igual a 0 y una superior igual a 20 logaritmo de 1 entre alfa, siendo alfa el factor determinante en la ecuación de las redes de adelanto, y este valor tiene que estar siempre entre 0 y 1. El modelamiento de las redes de atraso y adelanto son similares a diferencia de este factor, o sea, del alfa. En el segundo diagrama de Bode también se puede notar que la curva con la mayor respuesta de frecuencia, la cual también es determinada por el factor alfa. Siguiente diapositiva. Ahora, las redes de atraso. Estas producen un mejoramiento notable en la precisión en estado estable a costa de aumentar el tiempo de respuesta transitoria. Esto debido a que suprimen los efectos de las señales de ruido a alta frecuencia. En este diagrama de Bode podemos notar que es lo opuesto a una red de adelanto. Notamos la asíntota superior igualada a 0 y la inferior a un valor negativo de 20 logaritmo de beta. Este vendría a ser el factor que determina el comportamiento de la red, debido a que, a diferencia de alfa, este se encuentra entre 1 y 10. La ecuación sería muy similar a diferencia de este factor. En el segundo diagrama de Bode podemos notar que en vez de tener una respuesta de frecuencia alta, tiene un decaimiento en la respuesta frecuencial. Y bueno, ahora les paso con mi compañero. ¿Cuál es tu apellido? Galvez. Ok. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre el diagrama de Bode. El diagrama de Bode es un gráfico de la función de transferencia de un sistema que representa magnitud y fase, como tipo un fasor, ¿no? Y que todo va a estar en función de la frecuencia. Debemos saber que la magnitud va a estar expresada en decibeles, la fase va a estar expresada en grados hexagesimales y la frecuencia va a estar en escala logarítmica. En la parte derecha veremos dos diagramas, el primero con respecto a la ganancia y la frecuencia angular, y el segundo la fase con respecto a la frecuencia angular. Con respecto al primer diagrama, veremos una recta de forma constante, donde a esa sección se le va a denominar banda paso, y va a ser constante hasta un cierto punto, donde se le va a denominar frecuencia de corte, y será cuando la ganancia sea, en este caso, menos 3.01 decibeles. A partir de ahí, la recta va a tener una pendiente negativa de menos 20 decibeles por década, y esa sección se le va a denominar banda rechazo. Ahora, con respecto al segundo diagrama, vemos una recta de forma constante, que también se le va a denominar banda paso, y posteriormente vemos que la fase disminuye 90 grados, y a partir de esa disminución, la recta va a ser de nuevo de forma constante, y se le va a denominar banda rechazo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a la ganancia estática en el diagrama de Bode, el primer paso sería saber la función de transferencia para una ganancia estática, que le vamos a denominar K. Después hallaríamos la magnitud con la siguiente fórmula, que sería 20 por logaritmo de K en base 10. Y K podría tener signo positivo o negativo. Si en caso fuese negativo, se le agregaría un desfase, ¿no? Y ahí vemos que el ángulo de negativo de K sería igual más o menos 180 grados. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora en este diagrama podemos ver que existen diferentes tipos de factores que pueden intervenir en el diagrama de Bode, tales como el valor constante, que ya mencioné anteriormente, cero en el origen, polo en el origen, cero simple, cero cuadrático y polo cuadrático. Cada factor va a tener su forma general, su forma estándar y su forma logarítmica. Además, van a ser representados de forma diferente en el diagrama de magnitud y en el diagrama de fase, como podemos ver en la diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo sería si tuviéramos varios amplificadores en cascada? Anteriormente he mencionado solo cuando había un amplificador, pero ¿cómo sería el procedimiento cuando tenemos dos o más amplificadores? Bueno, primero debemos saber su ganancia, que en este caso, en estos dos amplificadores son K1 y K2. Hallaríamos la magnitud de ambos, 20 por logaritmo de K1 en base 10 y 20 por logaritmo de K2 en base 10. Como están en cascada, ambos se van a multiplicar, quedándome 20 por logaritmo de K1 por K2, todo en base 10. Y recordemos la propiedad logarítmica, que cuando dos valores se multiplican y estén en una misma base, lo podemos separar a través de una suma, ¿no? Quedándome 20 por logaritmo K1 en base 10, más 20 por logaritmo K2 en base 10. Si las magnitudes presentan un ángulo, estos se van a sumar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué son útiles los diagramas de Bode? Bueno, los diagramas de Bode permiten calcular fácilmente la forma en que un circuito afecta cada una de las frecuencias que componen una señal. También los diagramas de Bode son muy útiles para analizar los cambios de magnitud y fase que son introducidos por un sistema lineal e invariante en el tiempo. También brinda mayor información y entendimiento sobre las variaciones de los parámetros a través de la frecuencia angular. Y también recordemos que cualquier frecuencia, señal, puede ser recompuesta en una suma ponderada de señales de diferentes frecuencias. Y hasta acá sería mi parte, y le voy a pasar a mi compañera que va a seguir un poco más del diagrama de Bode. ¿Cuál es tu apellido? Profesor Carras, profesor. Un poquito de paciencia. Sí, profesor, un momentito, por favor. Sí, sí, no, tomen su tiempo nomás, no se preocupen. Buenos días, profesor. Creo que ahora sí. A ver, un momento. ¿Ya se puede visualizar? Ahí va. Ok, ya está. Ok, listo. Entonces, bueno, continuando con la exposición, bueno, ahora nos preguntamos cómo podemos construir un diagrama de Bode. Entonces tenemos de que, bueno, como ya se mencionaba anteriormente, los diagramas de Bode, bueno, se construyen a partir de las funciones de transferencia. Y este es el resultado de dividir una salida entre una entrada en cualquier sistema, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el siguiente circuito, que bueno, es un circuito RLC en serie. Y bueno, de ese circuito, por ejemplo, podemos obtener funciones de transferencia de voltaje, corriente y potencia. De igual manera, también se pueden obtener funciones de transferencia para cada uno de los tres elementos pasivos, ¿no? Que vienen a ser la resistencia, inductor y capacitor. Ya. Bueno, ahora lo que podemos observar aquí es la ecuación que representa la función de transferencia, ¿no? Y en este caso se va a relacionar el voltaje de la resistencia con la fuente de poder. El voltaje de la resistencia sería de salida, mientras que el voltaje de la fuente es la entrada, ¿no? Y bueno, en este caso está en función de S, ya que las funciones de transferencia se obtienen en el dominio de la frecuencia compleja, ¿no? Bueno, en el circuito mostrado anteriormente, también podríamos obtener funciones de transferencia relacionando el voltaje en el inductor o en el capacitor con respecto al voltaje de la fuente, que es la única señal de entrada del circuito. Y bueno, debido también a que las funciones de transferencia relacionan una salida entre una entrada
Es posible a partir de una función de transferencia calcular la ganancia de un circuito. Y es por esta razón que en el gráfico de magnitud se utilizan decibelios para expresar la magnitud de la ganancia. Como en el eje horizontal de los diagramas de Bode se utiliza una escala de frecuencia angular, esto quiere decir que las funciones de transferencia deben estar en función de la frecuencia angular y no en función de S. Debido a que los sistemas para los cuales se hace el análisis de Bode son excitados por fuentes de tipo senoidal o cosenoidal, es posible reemplazar la S de la función de transferencia por J omega, donde J es el operador imaginario, y omega es la frecuencia angular del sistema, ¿no? Que está dada en radianes por segundo. Y bueno, así podríamos expresar la función de transferencia en función de J por omega. Y bueno, una vez que ya se expresa la función de transferencia en función de J por omega, se puede proceder a construir el diagrama de Bode. Bueno, ahora para construir los diagramas de Bode se utiliza una aproximación, ¿no? Por medio del uso de asíntotas, las cuales se establecen con base en los polos y los ceros de una función de transferencia. La pendiente de las asíntotas depende del tipo de los polos y ceros que forman la función de transferencia, ¿no? Y bueno, tenemos también de que para un mejor análisis de las funciones de transferencia es conveniente factorizar tanto el numerador como el denominador, de forma tal de que sea posible apreciar la forma que tienen los polos y los ceros, ¿no? Y entonces podemos ver que una función de transferencia podría verse de esta manera, ¿no? Y bueno, en este caso... Un momentito, ¿ya? Disculpen, un momentito. Les hago presente a todos que cuando sus compañeros se están exponiendo, los que se retiran, el puntaje que se le aumenta a los expositores se le va a disminuir a los alumnos que abandonan. Repito, tenemos que aprender a respetar. Sus compañeros se están exponiendo y todos deben permanecer escuchando. ¿Por qué? De las exposiciones, de las presentaciones que hacen ustedes, de ahí va a venir parte del examen. Y es más, me parece una falta de respeto que cuando sus compañeros están exponiendo, se estén retirando. Estoy avisando. ¿Ok? Delegado, por favor, quiero que tengas presente eso. Yo voy a anotar quiénes están saliendo, todo. Porque eso a mí me parece una falta de respeto. ¿Ok? Adelante, señorita. Ok, entonces continuando, bueno, como estaba mencionando, una función de transferencia al factorizarla podría tener esta forma, ¿no? Y aquí podemos observar o identificar 7 tipos de elementos que van a producir 7 pendientes distintas, ¿no? Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, pero bueno, aquí en la función, por ejemplo, podríamos identificar los valores constantes, el 0 en el origen y, por ejemplo, aquí un 0 simple y 0 cuadrático, ¿no? Igual en la parte del denominador, que, bueno, en este caso ya serían los polos, ¿no? Polo en el origen, polo simple y polo cuadrático. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso, para construir el diagrama de Bode, tanto el diagrama de magnitud como el diagrama de fase, nos presentan esta función de transferencia, ¿no? Entonces, como ya mencioné anteriormente, se recomienda factorizar el numerador y el denominador para identificar la forma de los polos y los ceros. Y bueno, después de haber hecho esto, se procede a expresar la función de transferencia en la forma estándar, ¿no? Es decir, en el formato en el que se deben expresar los polos y los ceros de la función para que sea posible obtener la información necesaria para construir el diagrama de Bode, ¿no? Y bueno, podría ser de esta forma, ¿no? Empleando el ejemplo de esta función de transferencia, la forma estándar sería de esta forma. Bueno, al factorizar tenemos de que esta función posee una constante K, que produce tramos constantes en el diagrama de Bode, es decir, líneas con pendiente 0. En el diagrama de fase producen tramos con ángulo 0. También podemos observar que existe un 0 en el origen, y bueno, estos producen líneas con pendiente positiva, siendo esto igual a 20 decibelios por década. Y en cuanto al diagrama de fase, producen estas rectas en 90 grados y 2 polos simples.
Bueno, estas van a producir líneas con pendiente negativa, siendo esta igual a menos 20 decibeles por década. Y bueno, en el caso de, bueno, para cambiar los polos y los ceros a su forma estándar, lo que vamos a hacer es, bueno, simplemente hacer esta operación, ¿no? S más A, vamos a convertirlo a A por S entre A más 1. Y bueno, reemplazando esto, obtendríamos esta función de transferencia para este ejemplo inicial que nos han entregado. Y bueno, de esta forma ya se puede encontrar, bueno, el valor de K, que en este caso va a ser 10, que es el valor que acompaña a S en el numerador, pero lo hemos reemplazado por J por omega. Y bueno, se procede a expresar la función de transferencia H en decibelios. Y bueno, usando las propiedades de los logaritmos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta ecuación, que va a ser lo mismo que esto. Y bueno, tenemos de que, bueno, así también es posible reconocer las asíntotas que tendrá el sistema de Bode, las cuales marcarán la forma que tendrá, pues, este diagrama en los diferentes tramos de este gráfico. Y se observará un comportamiento equivalente a la suma de las asíntotas calculadas. Por tal motivo es importante empezar dibujando las asíntotas y las frecuencias en las cuales se producen estos cambios. Ok, bueno, en primer lugar tenemos este gráfico y bueno, aquí se continúa el trazado, ¿no? Ya marcando las frecuencias de quiebre en el eje horizontal, y estos límites se obtienen a partir de los polos y los ceros, que bueno, para este ejemplo son 0, 1, 0, 2 y 10. Después tenemos, bueno, después de ya haber identificado las frecuencias límite en el plano, se dibujan las asíntotas, ¿no? Y se utiliza como referencia la tabla de resumen, que bueno, ya anteriormente mostró también mi compañero. Y bueno, en este caso para identificar la magnitud para los polos y los ceros. Ahora evaluamos la expresión de transferencia en las frecuencias de quiebre y obtenemos estos resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha marcado de que en el caso de la función de transferencia evaluada en 0.1 es igual a 0. En este caso se ha hecho este pequeño cambio porque, bueno, se ha utilizado 0.1 en vez de 0, ya que no podemos calcular el logaritmo de 0. Bueno, aquí en el segundo caso, para el límite de frecuencia 2, la función de transferencia saldría igual a 22. El mismo valor, 22.8, el mismo valor que va a tomar cuando el límite de frecuencia sea igual a 10. Y bueno, tomando un límite de frecuencia posterior, que en este caso sería 100, sale igual a 6. Y bueno, entonces el gráfico de la magnitud se va a obtener sumando las asíntotas en todos y cada uno de los intervalos de frecuencia. Es decir, el gráfico se forma a partir de la suma algebraica de los valores puntuales de cada una de las asíntotas. Para trazar el gráfico de manera precisa y rápida, se recomienda sumar los valores de las asíntotas en cada una de las frecuencias de quiebre. Ok, bueno, entonces aquí en el primer gráfico observamos que uniendo los puntos se obtiene la aproximación asíntota, que como se ha mencionado anteriormente, la aproximación asíntota se va a acercar al gráfico real, pero en algunos puntos, especialmente en los límites de frecuencia, los valores reales se van a desviar un poco de la aproximación. Y bueno, ¿no? Como ya se mencionó también anteriormente, eso se va a construir en base a la suma de los valores puntuales de las asíntotas y no en los valores de ganancia calculados. Ahora, por ejemplo, usando MATLAB, ya se puede construir el gráfico real de Bode, que aparece en la aproximación asintótica. Con la diferencia de que en las frecuencias de quiebre los cambios de pendiente no son tan bruscos como en la aproximación asíntota. El diagrama real presenta curvas suavizadas en comparación a las de la aproximación asíntota. Y bueno, la trayectoria del gráfico real sí va a coincidir con las X, que bueno, las X son el resultado de la expresión de transferencia evaluada en las frecuencias de quiebre. Y esto sí va a coincidir con la gráfica real, con el diagrama real de Bode. Y bueno, en este caso, para el diagrama de fase, se sigue un procedimiento similar, ¿no? Porque lo que tuvimos anteriormente es el diagrama de magnitud.
Y bueno, para los diagramas de fase se va a seguir un procedimiento similar. Se van a marcar los valores de frecuencia importantes en el eje horizontal. Se van a dibujar las asíntotas y se buscan los valores de ángulos de desfase en las frecuencias de quiebre. Y se van a utilizar los valores puntuales de las asíntotas. Al unir estos puntos azules del gráfico aproximado se obtiene el diagrama de Bode de fase. Y este diagrama se parece mucho al diagrama real, ¿no? En este caso, esta imagen representa el diagrama real de fase. Y bueno, uniendo aquí los puntos azules obtendríamos esta línea, ¿no? De color azul que va a representar la aproximación asintótica, ¿no? Que va a coincidir, excepto en ciertos puntos, con el diagrama real. Y bueno, finalmente ya tenemos el diagrama de Bode, ¿no? Compuesto por el diagrama de magnitud y el diagrama de fase. Entonces tenemos el resumen de que los diagramas de Bode son un par de gráficos que van a representar la ganancia de un sistema, ¿no? Y el desfase entre una señal de salida frente a una señal de entrada. La ganancia y el ángulo de desfase se obtienen a partir de una función de transferencia para la cual se construye el diagrama de Bode. Muchas gracias. ¿Apellido? Espinosa, profesor. Ok. Profesor, disculpe una consulta. ¿A mí me anotó? Roja, sí. Gracias, profesor. Ok. Bien, está muy bien la presentación. Se está complementando de las presentaciones y eso es importante, ¿ok? Y también su participación, sobre todo su participación de ustedes. Bien, ¿hay otra presentación? Sí, profesor, el grupo 17. Grupo 17, o sea, ¿cuántos grupos hay? Vamos a exponer las aplicaciones de la respuesta en frecuencia. Está bien, tome su tiempo nomás. Si no me pones nomás para anotar los nombres, ¿ya? Sí, empiezo ya con la presentación. Está bien. Para tu presentación voy a anotar sus nombres, sus apellidos. Generalmente anoto apellidos, ¿ya? Ya, a ver, ahí presento. Ahí se logran ver los apellidos. Ya, un momentito, ¿eh? Sí. Son 4, ¿no ustedes? Sí, por esta exposición somos 4 porque un compañero no ha trabajado y hemos borrado su nombre. Ya, ok. Está bien, ustedes tienen que elegir sus compañeros con quien son más compatibles, con quienes colaboran. Eso está bien. Ustedes lo toman la decisión, eso se respeta. Si no, las cosas no salen bien. Pueden tomar su tiempo, pueden empezar, ya está en la cancha de ustedes. Bien. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El grupo 17 le vamos a hablar
acerca de las aplicaciones de la respuesta en frecuencia. El grupo está conformado por quien les habla, Montes Ojeda Ismael Martín, por Pérez Hernández Alonso Yashin, Ángulo Marcelo José Enrique, Gamonal Palomino Chelsea. Empezamos con unas breves definiciones de lo que es respuesta en frecuencia y de lo que hemos entendido cuando hemos buscado las aplicaciones de este tema. Es el comportamiento de las frecuencias de una señal de salida ocasionada por el ingreso de una señal de entrada hacia un dispositivo, ya sea un micrófono, sea un parlante, o también vamos a ver señales de encefalograma, cómo es que la frecuencia se comporta en esos dispositivos. Se evidencia por medio de un diagrama de Bode, las cuales son dos, en el que se va a evidenciar la ganancia y la fase. En estas aplicaciones vamos a ver acerca de las ganancias más que nada porque veremos dispositivos de micrófono o parlantes. Debido a que si se considera una variación exponencial para la frecuencia, los valores menores se perderían, al igual que los altos. O sea, los valores que tenemos de frecuencia para estas señales serían muy altos o muy bajos y no podríamos evidenciarlos en una gráfica, por lo tanto, lo mejor sería llevarlo a una escala logarítmica. Al igual que la ganancia, tendríamos la ganancia en decibeles. Los rangos de valores de frecuencia que veremos en las aplicaciones, más que nada en los que están hechos para el oído humano, van a estar comprendidos entre los 20 Hz a 20.000 Hz. Sin embargo, el humano no escucha más de 17.000 Hz, pero estos dispositivos están hechos de esta manera, en este rango. Empezamos con la primera aplicación, y es la importancia de la respuesta en frecuencia del micrófono Shure SM57. Antes de comenzar a explicar o a ver cómo son estos dispositivos, todos los dispositivos nos van a dar una especificación o datos que son los rangos de frecuencia, y esto no significa que su calidad sea buena, sino que para saber si su calidad es buena tendríamos que analizar su diagrama de Bode o escuchándolo, si tenemos buen oído, escuchando la calidad del dispositivo. Vemos rápidamente el diagrama de Bode de este micrófono y analizaremos esta gráfica que vemos, que se muestra en pantalla. Podemos ver que de 150 Hz, no sé si se ve el mouse, de 150 Hz, más o menos en este punto, a 1200 Hz, que está también más o menos en este punto, se ve una respuesta rizada, o como se denomina, una respuesta lineal o plana. Acá significa que va a ser una respuesta, o sea, la señal va a salir, va a ser fidedigna, o sea, va a salir clara y limpia. Y podemos decir que esta es la respuesta en media frecuencia, o sea, los sonidos medios van a sonar bien en esas ganancias, esos decibelios que tienen ahí. En las bajas frecuencias podemos ver que más o menos aproximadamente de 80, no, claro, de 80 a 100 decibelios, aproximadamente las bajas frecuencias van a ir lisándose más mientras los decibelios aumenten. Es decir, si bajamos las frecuencias, van a sonar muy tenues. Y esto implica en la calidad del dispositivo. Si queremos que bajas frecuencias suenen mejor, tendríamos que analizar, o sea, tendríamos que ver este diagrama y veríamos una gráfica más elevada en las bajas frecuencias. Lo mismo podríamos decir en los sonidos agudos, que pasan los medios, son bien agudos, y podemos ver que atenúa la señal cuando la frecuencia pasa a los 18.000 Hz, que está en este lado. Y lo atenúa ya que no es tan necesario que siga captando señales de más frecuencia, ya que el oído humano no va a ser capaz de captarlas bien. Por eso ya las va atenuando. Voy a seguir con mi compañero, va a explicar otra aplicación. ¿Cuál es tu apellido? Montes Ojeda. Ok. Sí.
Sí, buenos días, profesor. Como Buenas. ya sabemos, la mayoría de personas pueden oír en un rango entre los 20 hercios y los 20.000 hercios. Algunas pueden bajar de los 20 y otras subir de los 20.000, pero por norma general ese rango es el de nuestros oídos. Como sabemos, la respuesta en frecuencia o respuesta frecuencial es un parámetro que indica la variación de salida de un estímulo de entrada con respecto a la frecuencia. Ahora, ¿cómo se mide esta frecuencia en los audífonos? Para decir ese rango de sonidos que puede reproducir el auricular, se mide en hercios y se representa desde la máxima frecuencia de corte inferior hasta la superior, máxima frecuencia reproducible. Cuanto más grande sea el rango, mayor calidad de sonido. Cuando se hacen medidas de respuesta de frecuencia de un dispositivo de audio, se deben hacer con micrófonos especiales que imitan el oído humano, de modo que se intenta medir como si estuviese oyendo el tímpano de una persona. Esto se debe a que el sonido, cuando llega a nuestro tímpano, no es plano, y por lo tanto nuestra cabeza escucha una respuesta no plana. Para medir un altavoz con precisión, se deberá poder adaptar a la práctica a la realidad para que la medida del espectro resultante fuese fiable. Esto conlleva considerar diversos factores de comprensión y entender que en realidad no existe una curva estandarizada, por lo que no hay respuesta clara con respecto a qué es plano en los altavoces. Ahora, como dijo mi compañero, los mejores altavoces tienen un sonido bastante neutro, que es entre los 50 hercios y los 20.000 hercios, con un rango de más o menos 3 decibeles. Estos son los más caros, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, la línea que es verde, que es como que tiene forma de Vs, suelen ser usados por audífonos que se usa para música, ya que mejoran los graves y agudos, despreocupándose del sonido intermedio. O sea, tiene mayor rango en cuanto a llegar a graves o agudos, ¿no? O sea, para que se oiga mejor. Mientras que acá vemos una línea que es roja, que es media plana, y una línea naranja que también es plana. Eso se usa ya para otras actividades, como puede ser para escuchar lo que son libros, o cuando hablan en libros, o sea, audios de libros, o para videojuegos. Estas suelen ser más planas, ya que reproducen los sonidos en diferentes frecuencias. Y eso sería todo, profesor, lo que pasa a mi compañero. Listo, ok. Ahora vamos a hablar de... ¿Cuál es tu apellido? Un ratito. Listo. Angulo, profesor. Angulo. Angulo. Ya, adelante. Ok. Ahora vamos a hablar de otra aplicación de la respuesta en frecuencia. Específicamente vamos a hablar de un electrocardiograma. Ok, un electrocardiograma o EKG nos da un registro de las actividades eléctricas del corazón. Por otro lado, existe lo que es llamado un electrograma, que es lo que es las imágenes que están al costado, en rosadito, que es un gráfico del voltaje versus el tiempo de las actividades eléctricas del corazón, utilizando electrodos colocados en la piel. Estos electrodos detectan los pequeños cambios eléctricos que son consecuencia de la despolarización del músculo cardíaco, seguida por la repolarización durante cada ciclo cardíaco o latido de corazón. Para que el EKG funcione, al conectar los electrodos en la piel, van a recibir diferentes tipos de señales, ya que el sonido del corazón no es el único sonido que se puede escuchar. Las capacidades que va a tener en relación al acoplamiento entre paciente y red y paciente y tierra respectivamente, son diferentes. Ya pues la capacitancia puede ser entre 10 picofaradios o 100 picofaradios. También debido a estos sonidos que se pueden escuchar, ya que, o sea, el recibir los sonidos del corazón, se puede existir la interferencia de escuchar medio los latidos de la digestión o los latidos de la respiración. Tienen que tener cierto filtro, ¿ya? Y aquí están los filtros que se pueden mencionar, que es un ancho de banda entre 0.05 Hz a 150 Hz, fuera del rango de frecuencia. También mencionar que la amplificación de estos sonidos que previamente han sido filtrados es lo que hace la respuesta en frecuencia se pueda visualizar, ya que estas cantidades son muy, muy chiquitas. Y por eso se dice que la preamplificación es diferencial, que puede mejorar aún más la señal eléctrica, es hasta 100 veces más
además que un amplificador de un EKG, las máquinas del corazón monitorean generalmente y se pueden componer entre varios componentes para poder hacer de esa señal mucho más clara y precisa. Siguiente, por favor. Ok, la última aplicación es el amplificador sintonizado. ¿Qué es un amplificador sintonizado? Un ratito. ¿Quién es el que expuso? Gamonal, profesor. Gamonal. Sí. Ok. Adelante. Ok, por último, la aplicación que tenemos es el amplificador sintonizado. El amplificador sintonizado es un circuito muy útil cuando se necesita amplificar señales comprendidas en un rango muy estrecho de frecuencias. Es decir, se comporta como un filtro de ancho de banda muy bajo. Para este tipo de circuitos puede ser, por ejemplo, un receptor superheterodino. ¿Qué es un receptor superheterodino? Es un receptor de ondas de radio que se utiliza en un proceso de mezcla de frecuencias o que le da el nombre heterodinización para convertir la señal recibida en una señal de frecuencia intermedia fija. Esto es más conveniente para elaborar de manera filtrada y amplificada la frecuencia de radio portadora original y le proporciona un nivel fijo de sensibilidad y selectividad. Para este tipo de circuitos es conveniente utilizar el análisis correcto. Nosotros conocemos el análisis RE, el análisis pi y el análisis Y. Debido a los transistores y al punto de operación de frecuencia que operan este tipo de circuitos, vamos a utilizar el análisis Y. Siguiente PPT, por favor. Este es el análisis Y del circuito anterior. Vemos que las resistencias de entrada R1 y R2 están en paralelo y que el capacitor, la bobina y la resistencia del circuito de salida están en paralelo también. Este análisis es debido a la operación de los amplificadores, al punto de operación de alta frecuencia. Siguiente PPT, por favor. Luego, como dijimos, esto se utiliza para señales comprendidas en un rango muy estrecho de frecuencias. Aquí tenemos la gráfica ejemplificadora, ya que no es del circuito anterior. Los valores son distintos, pero sirve para entender. El comportamiento del circuito es como se muestra la línea amplificador real que dice es recta, en el punto 40. Vemos que inicia aproximadamente en 50 Hz y sube drásticamente a la ganancia de 40 decibelios. De ahí se mantiene constante hasta un aproximado de 18.000 Hz y cae bruscamente. Es el comportamiento ideal del circuito. Pero sin embargo, en la práctica, esta gráfica varía, como se muestra en el amplificador real. Vemos que inicia mucho antes de los 50 Hz. Y empieza a subir, y a pesar de estar en el rango de frecuencia, en el ancho de banda, tiene fluctuaciones. Esto se debe a que el circuito no es perfecto, y a medida que variamos la frecuencia, va a variar la ganancia. El oído humano, ya dijimos que corresponde entre 20 a 20.000 Hz. Este transistor, este circuito transistorizado, amplifica desde menos de 20 Hz hasta más. Esto no lo vamos a escuchar, pero el circuito es capaz de hacerlo. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Apellido. Pérez Hernández. Bien, han visto ustedes diferentes presentaciones. Por un lado, cómo hacer el diagrama de Bode, para qué sirve el diagrama de Bode, para qué utilizamos el diagrama de Bode, y también, básicamente, en cuanto se refiere a respuesta de frecuencia. Cuando se refiere a respuesta de frecuencia, es básicamente, de acuerdo a los complementos de sus compañeros, es que es importante tener en cuenta que cualquier circuito, en general, sea eléctrico o electrónico, no responde necesariamente a cualquier frecuencia. Todo va a depender del valor de los componentes que tiene el circuito.
sea eléctrico, sea electrónico. Cuando hablamos de un circuito eléctrico, básicamente están constituidos por bobinas, condensadores, resistencias, motores o focos. Cuando hablamos de un circuito electrónico, está constituido por focos, puede ser lámparas, puede ser motores, ¿no? Puede ser transistores, cualquier dispositivo, su respuesta en frecuencia también. Pues hay dispositivos fabricados para baja frecuencia, mediana frecuencia, para alta frecuencia. Para los amplificadores de audio, de baja, de mediana, de alta frecuencia. Los amplificadores de radiofrecuencia, que está hablando su compañero del superheterodino, el receptor superheterodino. ¿Cuáles son las partes de un receptor superheterodino? ¿Cómo llega la señal? El receptor, el transmisor. ¿Cómo tenemos que recuperar la información, que es la moduladora? Entonces, una señal sola no viaja en el espacio. Modulamos. ¿Qué es modular? ¿Para qué modulamos? Para aumentar la frecuencia. ¿Y para qué aumentamos la frecuencia? Para disminuir el tamaño de la antena del transmisor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La frecuencia ha dicho también uno de los alumnos, ha dicho que la frecuencia del ser humano es de 20 Hz a 20 kHz o a 20.000 Hz. Eso es cierto. Esa frecuencia, nadie lo vamos a acabar, esa es la frecuencia comprendida en el ser humano. Pero nosotros, cuando ustedes ven el receptor, ustedes no están recepcionando en ninguna de esas frecuencias. O sea, me refiero cuando ustedes varían el dial de su radio. Por ejemplo, una radio, por ejemplo, radio 1160. Ellos están transmitiendo a 1160 kHz. Radio Unión, estoy hablando en AM, en 880 kHz. América en 1000 kHz. Pero si hablamos de 1000 kHz, entonces está por encima de la frecuencia de audio. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me dicen que la frecuencia de audio es de 20 a 20 kHz? Si en el receptor, en el dial, claro, ahora todos ustedes manejan su celular digitalizado de frente, ven la frecuencia. En cambio, en el dial, en el receptor antiguo, ahí uno va variando, ahí está, ustedes tienen una radito antigua, miren ahí, en AM, en FM, ¿no? En AM está de 455, de 525 a 1605 kHz. En FM está de 88 a 108 MHz, así está enumerado. Entonces, cuando uno variaba el dial, como quiero Radio América, no Radio qué, América, siempre América. Entonces salía, yo ubicaba mi dial en 1000, ahí sintonizaba. Quería sintonizar Radio Unión en 880, ahí sintonizaba. ¿Qué significa 880 kHz? 1000 kHz. Pero la voz de nosotros es de 20 kHz máximo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algo está pasando ahí. Lo que pasa es que esas frecuencias que existen en la radio son las frecuencias de ellos, de su portadora. Son las frecuencias que las emisoras generan una señal que le autorizan que ellos generen a esa frecuencia. Por eso es que hay que pedir autorización. Claro, hay un montón de piratas en provincias que transmiten a la misma frecuencia, pero captan esa zona. Pero si alguien denuncia, eso es penado, ¿no? Legalmente. La gente de telecomunicación tiene que manejar muy bien eso. Entonces, ¿qué sucede ahí? Estamos mezclando dos señales. La voz de nosotros, que es de 20 Hz a 20 kHz, que se le conoce como la moduladora, la información, lo vamos a mezclar con otra señal que lo generamos de mucho mayor frecuencia. En AM varía de 525 a 1605 kHz, en FM de 88 a 108 kHz, perdón, megahertz. Entonces modulamos con esa frecuencia para transmitir en el espacio, para que las ondas puedan irradiar también con mayor facilidad, disminuir el tamaño de la antena del transmisor.
y la onda pueda viajar en el espacio. Llegado al lugar donde esté el receptor, donde alguien tiene su receptor, va a sintonizar la frecuencia, la emisora que desea, ubica en esa frecuencia porque quiere captar la frecuencia de esa emisora, pero internamente hay un circuito conocido como mezclador, luego viene la frecuencia intermedia que hablaba su compañero FI, de ahí viene la etapa detectora, que es un diodo, un rectificador y un condensador, y ese condensador trabaja como filtro donde va a eliminar la de alta frecuencia, solamente va a pasar la información. Y eso va al preamplificador, lo que estamos estudiando, y luego a la salida hay un amplificador de potencia y ahí se conecta al parlante. Ese es el proceso. Eso también lo voy a enseñar después, como parte complementaria. Y como están exponiendo también, entonces, eso ayuda, ¿se dan cuenta? Entonces uno complementa, por un lado, la parte teórica, que es la parte de la formalidad, de acuerdo al sílabus, la participación de ustedes y uno complementa, y así se está haciendo mejor las cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Hay pendiente otro grupo? No, profesor, por esta semana solo eran 2 grupos, ya las siguientes sí llegan a ser 3. Ya, está bien. Estos son voluntarios. Ustedes saben, los grupos que inician son voluntarios, tienen un incentivo en puntaje, ¿no? Eso lo saben bien ustedes. Creo que la mayoría han llevado otro curso conmigo. Los que inician empieza con el tope. Ustedes saben que el puntaje es de 0 a 3. ¿Ok? La próxima clase ya corresponde lo que es respuesta en baja frecuencia. O sea, y ahí vamos a ver el comportamiento de los amplificadores en baja frecuencia, lo que van a exponer también sobre ese tema. Y luego la que viene de respuesta en alta frecuencia. Tema también que deben ir preparando, no sé si han distribuido eso, son los amplificadores realimentados. Realimentación en serie, realimentación en paralelo. Antes también hizo una presentación cuando han estado hablando ahí de los compensadores, circuito de compensación. Nosotros estamos hablando de los compensadores a nivel de frecuencia. Pero también le voy hablando de los compensadores electrónicos. Se genera la energía, se transforma la energía, se traslada la energía, se distribuye la energía. Entonces, el hecho de trasladar la energía desde las centrales de generación a la ciudad, se entiende que el voltaje y la frecuencia deben ser estables. En este caso, sobre todo la frecuencia, que es de 60 Hz. Los interruptores principales en los centros de distribución, para eso están los relés de máxima y mínima frecuencia, no lo van a cerrar si es que no están con la frecuencia debida, porque si no el cliente, que son las empresas, nos denuncian a la empresa que vende la energía. ¿Por qué? Porque si es de mayor frecuencia, los motores van a girar más rápido y va a afectar si son motores de la parte textil. Si es muy lento, de igual manera, se va a romper los hilos. Si es muy rápido, los carretes se van a juntar los hilos, entonces afecta la producción. Y eso es penado. Entonces tiene que salir con esa frecuencia. Entonces, ¿quiénes participan ahí? Su rango de frecuencia. Quienes participan ahí son los compensadores electrónicos. Y en antes lo que hizo el alumno de poner ahí un compensador, está haciendo un compensador en general, pero, ojo, cuando se edita las clases enseñas es en términos general, las particularidades, no de aplicaciones específicas, yo lo complemento de acuerdo cuando ustedes van exponiendo también. Entonces ese compensador que ha presentado el alumno en antes, sirve para compensar si es que por haber un adelanto o retraso de fase, y eso existe siempre, va a existir. Ustedes saben que un condensador, donde hay un condensador, una resistencia, hay un desfasaje necesariamente. Desde un punto de vista eléctrico, ustedes lo han analizado pastorealmente, ¿se acuerdan en eléctricos?
sino que a veces no se le toma la importancia de vida. Pero acá sí es importante porque vamos a analizar con respecto a la frecuencia. Entonces, todas esas cosas es necesario ir complementando para que ustedes al final, cuando tengan que ya trabajar o vean algunas cosas, algunas particulares, y además, ustedes ahora tienen una ventaja enorme que para todo hay equipos ya. Es una gran maravilla. Todo está y hay equipos para todo. O para la mayoría, no podemos decir todos. Y la mayoría también trabaja con su software, ¿no? Y además ustedes ya manejan su Python, que está de moda ahora, anteriormente el Arduino, y así sucesivamente se trabaja ya con microcontroladores o microprocesadores. Pero, está bien, eso me parece bien. Pero ustedes no tienen que olvidarse de todas estas bases, de todo lo que se está enseñando. Esos son sus elementos para que les va a ayudar a analizar por qué sucede tal cosa, qué es lo que está pasando, para diagnosticar las fallas, las posibles fallas en un sistema integrado donde ustedes van a trabajar y se dedican a mantenimiento, por lo menos tengan los elementos necesarios. Para eso se les enseña, al menos yo les enseño con esa finalidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el campo, suceden cosas que ni siquiera a veces el profe me habló, pero teniendo yo mis conocimientos fundamentales, básicos y bien claro, entonces eso ayuda. Y ahí la importancia de la participación de ustedes. Y esta metodología está dando resultados. Espero que tengan también la oportunidad de hacer sus experimentos presenciales, por lo menos 1, 2, 3, lo fundamental, ¿no? ¿Cómo probamos la impedancia de entrada? ¿Cómo prueban ustedes la impedancia de entrada? Ah, eso me faltó preguntarle a ustedes. Bueno, será para la próxima, de repente les toca ahí. ¿Cómo miden la impedancia de entrada del amplificador? A ver. ¿Alguien me puede decir? Falta 2 minutos. ¿Cómo medimos la impedancia de salida del amplificador? Ah, bueno, eso queda pendiente para la próxima. ¿Eh? Me hacen acordar para decirle, ¿no? Suponiendo que estamos en el laboratorio, ¿cómo medimos? ¿Ok? O de repente ustedes cómo van a medir con sus simuladores, sería interesante. ¿Eh? Y a esa queda una pregunta pendiente. ¿Eh? ¿Cómo medimos? ¿Cómo? Hay varias maneras, usted puede encontrar su propia manera. ¿Cómo medimos la impedancia de entrada de un amplificador? ¿Y cómo medimos la impedancia de salida de un amplificador? Es una pregunta que queda, ¿ya? Bien, muchachos, buena suerte, gracias. Nos vemos la próxima. Profesor, sí. Una consulta. Sí. Los que somos de GSI, ¿tenemos que hacer rectificación? ¿O ya no ya? Uy, ya, yo después ahora le informo al delegado, termino la clase y voy a llamarle al profe que está a cargo de los cursos comunes, ¿ya? Ok, profesor, muchas gracias. Ustedes son grupo 5, ¿no? G6, profesor. Ah. G6. Grupo 6, ¿cómo yo en el claro no le puse grupo 5, creo? No, profesor, no. grupo 5 y la otra sección, sí, los que lleva usted con sábado y el otro día que creo que es jueves o viernes. Pero nosotros, acá es G2 y G6, ambos en el mismo 2 horario. y 6, ¿no? Bueno, sí, está. exacto. Ya, 2 y 6. Ya voy por todos ustedes son del grupo 6. Ahorita voy a llamarlo, ¿ya? Luego te llamo, delegado, para que te comuniques con ellos, ¿ya? Está bien, profesor. Ya, ok, gracias por hacerme recordar también. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Bueno, profesor, muchachos, gracias. cuídense. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profesor. Chao. Profesor. Chao. Voy a salir la grabación.